Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy el doctor Juan Carlos Amame Pérez Vargas, oncólogo médico de Lima, Perú. Muchas gracias a la Sociedad Argentina de Cancerología por la invitación. Lamento no haber podido estar en vivo en la presentación de este tópico, pero sin embargo vamos a hacerlo de forma virtual para que esto quede grabado y podamos revisarlo en cualquier momento. Dicho esto, vamos a comenzar. Esos son mis disclosures. Y el reto de lo que se me ha propuesto a mí, que es hablar sobre cáncer gástrico, la verdad que no es nada sencillo. Yo lo comparo con retos importantes en la vida, como puede ser el tema de escalada en montaña. En escalada en montaña se conoce que existen 10 picos que superan los 8.000 metros. De ellos se consideran que son 8 los 800 para la redundancia. Y a partir de ahí uno generalmente trabaja, hace toda una estrategia para poder atacar a cada uno de estas montañas o de estos picos. Tenemos nosotros, bueno, obviamente el Everest y algunos otros tantos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Makalu, el Manaslu, y bueno, vamos a ir viendo nosotros porque creo que bajo esa figura, en esta travesía, en esta escalada que vamos a emprender, vamos a tratar de trabajar sobre la Annapurna, preparándonos para luego atacar la cima del Everest, se podría decir que sería el cáncer gástrico avanzado, haciendo un poco de analogía porque, vuelvo a repetir, los retos son importantes y sobre todo hacerlos en un solo tirón. Vamos a intentarlo. Entonces comenzamos con el cáncer gástrico localizado. Esta es la agenda que vamos a seguir a lo largo de estos minutos en esta primera parte de cáncer gástrico temprano o localmente avanzado. Y bueno, cáncer gástrico entendemos nosotros que en nuestra región ocupa una incidencia muy marcada, así como en la zona en la zona oriental. Esto también se replica en lo que son términos de mortalidad. Y cuando nosotros empezamos a ver algunos motivos, algunas causas, esto tiene mucha relación, no solamente con factores étnicos, sino también con algunos factores socioeconómicos. A nivel mundial, cáncer de colon ocupa, cáncer de estómago, perdón, ocupa el sexto lugar en lo que es incidencia. Mortalidad también está alrededor de los cinco primeros. En Latinoamérica se diluye un poco más y esto ya luego figura entre los sexto, séptimo lugar. En Argentina el cáncer de estómago no lo tenemos dentro de los más comunes. Sin embargo, en nuestro país en Perú, ocupa el cuarto lugar y el primer lugar en mortalidad. Nosotros en el Perú lo tenemos esto como una situación, se podría decir, casi endémica y ¿por qué no en algunos casos hasta, no voy a usar la palabra pandémico, pero epidémica? Es una situación que nos trae muchas situaciones y muchas complicaciones y mucha morbilidad y mortalidad en lo que es cáncer en general en la región, en nuestro país. Se han hecho algunos estudios para ver las causas y un poco las tasas de mortalidad. Se hablaba de entre 16 a un 12 esto por 100.000 habitantes de la tasa. Sin embargo, esto lo traía para que veamos que las zonas donde más se reporta cáncer gástrico en el Perú es en la zona de montaña, en la zona andina de nuestro país. A grosso modo tiene tres divisiones geográficas. La primera que está pegada al Océano Pacífico, que es la zona de costa. La zona del Ande, donde tienes la cordillera de los Andes, que se llama la zona sierra. Y la zona de selva, donde tenemos directamente toda esta zona de mucho más frondosa. Y cada una de nuestras regiones tiene patologías diferentes, obviamente como cualquier lugar y como cualquier país, pero en la zona de Ande, en la zona de sierra, estos lugares se caracterizan justamente por tener no mucho nivel de desarrollo y tampoco no mucho acceso al agua potable. Entonces, que bueno, nosotros entendemos que conocemos que son causas directas de lo que es cáncer de estómago. Eso es un abstract, me pareció muy interesante que se presentó en junio de este año, en el cual eran pocos pacientes. Sin embargo, lo que se empezó a ver en estos 20 pacientes, en estas 20 muestras, se realizó una prueba de una plataforma genómica, que fue Foundation One's CDX, que se pudo realizar, y se vio que la gran mayoría de estos pacientes tenían eh, el- aquellos pacientes que no tenían tantos recursos económicos y se vivían recursos económicos bajos y recursos económicos intermedios de acceso.
El 80% de pacientes con recursos económicos bajos tenía un tipo intestinal, y lo que se pudo ver es que la gran mayoría de genes cambiaba de acuerdo a la circunstancia y al estrato socioeconómico en el cual nosotros presentábamos. Es decir, esto ya no solamente representaba un cambio a nivel de la histología, sino también tenía una implicancia también a nivel de lo que se podría decir las vías mutacionales alteradas. En la clasificación de cáncer gástrico, nosotros, bueno, sabemos que históricamente desde el año 60-65 tenemos la división en lo que es el difuso y el intestinal. Si nosotros lo dividimos, sabemos que el intestinal es un poco más frecuente, casi un 60-40% para redondear. Em, y sí se ha visto que el intestinal tiene una correlación más en zona antral, más vinculada al Helicobacter pylori, por eso es que se puede ver en pacientes que tienen más bajos recursos, que presentan alguna metaplasia intestinal previa, y en el difuso generalmente se está dando cuenta o se ve que está presentándose en pacientes más jóvenes y son tumores poco diferenciados y que generalmente están relacionados a anillos de sello o a este tipo de situaciones de anillo de sello con alguna presentación tipo linitis plástica. La clasificación, bueno, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, desde la de Lauren de 1965 hasta la que actualmente nosotros disponemos, que es la intestinal, la difusa, que abarca todos estos subtipos, y los indeterminados. Sin embargo, tenemos una clasificación molecular, la clasificación molecular que nos dio el Atlas Research Network. De esto nosotros ya tenemos unos cuantos años, esto es del año 16, y nos hablaban de 4 subtipos a priori. Nos hablaban del tipo Epstein-Barr, del vinculado a inestabilidad microsatelital, de la estabilidad genómica y la inestabilidad cromosomal. Cada uno de ellos tenía una representatividad incluso a nivel geográfico en lo que es el estómago, cada uno también relacionado con algún tipo de mutaciones. Y sin embargo también disponemos de la clasificación molecular asiática, es una clasificación que es del año 2015, en la cual tiene características o tiene algunas nomenclaturas semejantes a la del Atlas anteriormente presentada, y tenemos por ejemplo la de estabilidad microsatelital, que es TP53, la TP53 también alterada, la inestabilidad microsatelital y la EMT. Si nosotros vemos y hacemos la comparativa, tenemos la inestabilidad cromosomal, como P53, tenemos también, coincidimos en la inestabilidad de microsatélites, la mesenquimal o genómicamente estable, y la del Epstein-Barr virus o la P53. Y hay una clasificación inmunistoquímica que, bueno, obviamente va en función a si hay expresión o no del P53, de caderina. Todas esas clasificaciones nosotros las tenemos, digamos, presentes y coexisten. Sin embargo, la más conocida es y más empleada es la del Atlas genómico. Si hablamos de términos de sobrevida, en términos de eventos, casi la gran mayoría, tanto en la clasificación asiática como en la clasificación de Atlas, del Cancer Genome Atlas, la inestabilidad microsatélite se considera que tiene mejor tipo de pronóstico casi en todos los escenarios mostrados. Luego ya estamos un poquito avanzados en este trayecto y hemos hecho nuestro campo base porque vamos a atacar ahora algo que ya es un poquito más grosso, que es el tema de las estrategias terapéuticas, los tratamientos. El quirúrgico, obviamente entendemos que es el principal, lo óptimo y la principal estrategia. Sin embargo, solamente tiene que quedarse circunscrito a aquellos pacientes que tienen enfermedad muy temprana, enfermedad muy localizada, ¿no? Para eso tenemos obviamente la resección endoscópica, la cirugía y algunas estrategias que nos permiten quizás convertir a esos tumores en algo operables. Dato importante, cuando tenemos un paciente con un cáncer gástrico localmente avanzado y resecable, que es la gran mayoría, que es un 20% de lo que nosotros vemos, en nuestro país vemos un poquito más, estos pacientes no deben ir al tema quirúrgico de arranque, sino obviamente deberían tener una estrategia previa. Sin embargo, si en algunas ocasiones hemos tenido pacientes que van a cirugía directamente sin tener haber pasado por un comité de tumores, y los colegas de cirugía simplemente hacen un abrir y cerrar, un open and close, y estos pacientes tienen un nivel de sobrevida solamente alrededor de un año, por lo que es importante que nosotros podamos convertir esto en algo
ya resecable, donde hablamos de un nivel de sobrevida de los 5 años de casi un 30 un 40% versus superar menos de un año. Para poder ver las estrategias terapéuticas, el tema de los compañeros de cirugía de manejar todas las estaciones ganglionares es algo fundamental. Opciones quirúrgicas, bueno, la gastrectomía subtotal, la proximal, la distal, son opciones que obviamente los compañeros de cirugía las manejan muy bien y son tema de otra presentación. En el tema de ya las estrategias terapéuticas, entrando un poquito a las que disponemos, tenemos opciones netamente de neoadyuvancia, perioperatorio, es decir, tratamiento previo a la cirugía y posterior, y la adyuvancia, y basándonos a su vez en tres opciones: quimio, quimioradio o quimio conjuntamente con un biológico. Aquí estamos resumiendo la gran mayoría de opciones y de tratamientos netamente de quimioterapia, de quimio con radioterapia en neoadyuvancia, en lo que es perioperatorio y en lo que es adyuvancia. Vamos a tratar de comentar los principales estudios, porque si no, directamente esto nos da para un seminario más que para una charla. En lo que son las opciones de tratamiento neoadyuvante, lentamente con quimioterapia, tenemos algunas alternativas. Tenemos el FLOT 65, tenemos el MRC, y obviamente en neoadyuvancia con quimioradioterapia también tenemos el estudio Critics. Primero, hay una pregunta que siempre nos hacemos: ¿qué es mejor? Dentro de si es neoadyuvancia, perioperatorio y neoadyuvancia, ¿es empezar con quimioterapia directamente o con quimio y luego quimioradio y luego la cirugía, o quimioradio? Es un estudio que está todavía en ongoing, que es el estudio Critics 2, en el cual entran pacientes con cáncer gástrico resecable, que eso es algo que, digamos que podríamos conversarlo o discutirlo posteriormente. La parte de la cirugía laparoscópica de estadiaje es la primera parte. A partir de ahí se establecen los brazos y van a una cirugía de dos posteriores. Este estudio todavía se considera que tendremos resultados para el 2024. Y entrando en la perioperatorio, que les adelanto es el estándar de tratamiento, tenemos tres trabajos que fueron los pivotales: el estudio MAGIC, el estudio ACCORD, que es el estudio francés, y el estudio del FLOT 4, el cual también les vuelvo a adelantar, es el que tenemos actualmente como estándar de tratamiento. En el perioperatorio, en el MAGIC de Cunningham del 2006, el principal endpoint era sobrevida global y después era PFS, y era un triplete, era ofertar a estos pacientes un triplete previo a la cirugía y luego de la cirugía terminar el triplete, versus solamente la cirugía inicial. Y se vio que había un impacto tanto en sobrevida global como también en lo que era la sobrevida libre de enfermedad o de progresión. Esto lo colocó como una alternativa muy válida. Este es un estudio, insisto, del año 2006, va a cumplir casi 20 años. En el 2011, el estudio ACCORD, en el cual teníamos también dos escenarios y teníamos dos brazos, que era la opción de poder ofertar quimioterapia versus la opción de directamente la cirugía. Y en este escenario también se repetía lo mismo: era en principal endpoint de la sobrevida global y luego DFS. Vimos en estos resultados que también había un beneficio, lo que era en términos de DFS y sobrevida global, para el tratamiento del cual le conjuntábamos la quimioterapia. Seguíamos comprobando ese estatus. Sin embargo, luego en el 2019 viene el estudio FLOT 4 de Albatran, el cual compara directamente el MAGIC. Lo compara, por este estudio, el backbone de quimioterapia era CF. Aquí hace un backbone de quimioterapia basado en el MAGIC y lo compara versus FLOT. El FLOT entendemos nosotros que ya es el conjunto de leucovorin, oxaliplatino, docetaxel como target, y 5-fluoracilo como conjunto de quimioterapia básica para poder ofertar. Y entonces el FLOT lo comparan directamente con lo que era el triplete, que en su caso era el MAGIC, ¿no? 44% de pacientes eran cáncer gástrico, 56% de pacientes eran de la unión gastroesofágica, cosa que podemos criticar un poco más. Luego tenían más GT2, ganglios positivos, eran pacientes típicamente localmente avanzados. Los resultados fueron en impacto en sobrevida global, que era el principal endpoint como los anteriores, y también en lo que era sobrevida libre de enfermedad. De ese modo, en el año 19 se convierte el FLOT en el standard of care en ese escenario. Y entonces en cáncer gástrico
localmente avanzado, obviamente la opción quirúrgica no es alternativa, sino el tema de el perioperatorio en base de FLOT se convierte como la principal alternativa. Tenemos un resultado del año pasado en el cual es bastante provocador, es en población oriental, pero lo que hace es compara una especie de FLOT basado en S1, que es el SOX, como un brazo. El otro brazo es cirugía seguido de SOX, algo así como el estudio Classic, y de hecho ponen el brazo del estudio Classic en el brazo C. Classic, recordemos que es el Shellox Adjuvant. Y la pregunta es, ¿cuál es mejor? Teóricamente aquí estábamos enfrentando a la alternativa de perioperatorio versus adyuvancia directamente. El principal endpoint fuera la DFS, y en lo que son términos de DFS, lo más curioso es que el brazo de SOX fue muy, 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 muy semejante a la adyuvancia con S1. ¿No? Entonces, lo que nos llamaba la atención es que no había tanta diferencia como nosotros pensamos. Ojo, insisto, esos eran con estrategias diferentes o con fármacos diferentes porque la estrategia seguía siendo lo mismo, pero la estrategia era diferente, ¿no? Era usar SOX en vez de FLOT. Entonces llama un poco la atención, pero quizás puede ser por el tema de fármacos, pero mm, hay que hacer algún otro estudio para poder ver cuál es mejor, ¿no? ¿Qué abordaje terapéutico es mejor? Si el perioperatorio, que a día de hoy es el standard of care, o quizás hacer una cirugía mucho más radical y luego ir a la adyuvancia. Personalmente, yo creo que el perioperatorio para la mayoría de nuestros pacientes que nosotros vemos, creo que se ajusta mucho más que poder hacer cirugías mucho más grandes con toxicidad mucho más importante. Luego, tenemos en este año, se ha presentado en junio, una versión mejorada del FLOT 4, que es el FLOT 7. ¿Cuál es la diferencia? El añadirle ramucirumab. Y lo primero que nosotros tenemos hasta el momento, porque lo que se buscaba era la tasa de respuesta, y vemos que hay una tasa de respuesta de R0 de 96% versus 82% al brazo de FLOT ramucirumab, DFS de 32 sobre 21. Entonces estamos hablando que son niveles de respuesta bastante importantes. Vamos a esperar algún tipo de resultado a posteriori de mayor seguimiento, pero al parecer esta versión mejorada de FLOT, que es el añadirle ramucirumab, tenemos algún tipo de resultado algo interesante. Aquí el 45% eran de la unión gastroesofágica, que como entendemos ya se considera casi una entidad totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La gran mayoría de estudios, si bien es cierto que veía, perioperatorio veía sobrevida global, también trabajaba sobre el tema de la regresión, que era la respuesta que era, también nosotros buscamos, pero ¿cuál era el problema? Lográbamos respuestas a través de lo que es el R0, sin embargo, no todos los pacientes completaban el tratamiento a forma posterior. Y el perioperatorio, recuerden que es prequirúrgico y en el postquirúrgico, y no todos lo completaban. Esto, obviamente, si nosotros podemos ver en esa tabla de los cuatro principales estudios, vemos que en los tres principales estudios, perdón, vemos que casi se lograban tasas del 90% de cumplimiento de preoperatorio, pero en el posoperatorio era alrededor del 50%. Y esto no solamente se replicaba aquí, sino se replicaba incluso en algunos casos que tenían también solamente adyuvancia o lo que tenían también preoperatorio, incluso con quimiorradioterapia. Entonces vemos que había un déficit de cumplimiento del tratamiento estándar o del tratamiento ideal a consecuencia pues de la propia enfermedad y las toxicidades asociadas, y eso se considera un reto que tenemos que nosotros ir viendo en los próximos años. En esta tabla podemos ver tanto los principales endpoints, aquí sí, de lo que es las tres principales estrategias y obviamente la cirugía. En la cirugía tenemos una sobrevida global de menos de 20% a los 5 años. El Magic nos daba 36%, el Accord 38% y el Float 45%, y de DFS 41, 34 y 31. Obviamente hacía que pongamos y reforzáramos la estrategia perioperatoria como un estándar de tratamiento, y de toda esa estrategia la opción del Float 4 como una primera alternativa. En lo que es adyuvancia, tenemos los estudios de adyuvancia con quimioterapia, adyuvancia con quimiorradioterapia. En este caso, el estudio McDonald's, que es el 0116, el estudio del 2001, un estudio muy antiguo, fue el que primero trabajó sobre el tema de la quimiorradioterapia, en este caso adyuvante, logrando resultados que marcaban, en ese momento era lo primero que se disponía en los primeros estudios, que versus la cirugía demostraba algún tipo de beneficio en lo que era el tema de sobrevida y en evitar tasa de relapso. Sin embargo, claro, los estudios
ha sido criticado por el tema de la población y las toxicidades posteriores. Luego, a partir de ahí, aparecen algunas alternativas posteriores con el S1 o con el Estudio Classic. El Estudio Classic es el estándar de tratamiento en adyuvancia en cáncer gástrico. Es un estudio netamente orientado en población de zona oriente. Era un estudio que involucra pacientes que fueron operadas de 2 en estadios 2 hasta el estadio 3B y a recibir 8 ciclos de Shellox versus observación, nada más. Y el principal endpoint eran DFS a los 3 años. Y largamente superaron las expectativas tanto de lo que era la sobrevida libre de enfermedad, inclusive con impactos en sobrevida global, poniéndolo como el tratamiento estándar. Se intentó ver en ayudancia de agregar fármacos o de poder trabajar de alguna otra manera, por ejemplo con el docetaxel, cisplatino, ¿no? De Folfiri seguido de docetaxel, cisplatino, versus 5-fluoracilo y folínico. O sea, al aumentar fármacos se pensaba tener mayor respuesta, sin embargo, no hubo ningún tipo de beneficio en el estudio Ítaca, que fue presentado en el 2014. De modo que dentro de lo que nosotros buscamos es qué posibilidades tenemos nosotros, que pacientes que tenemos de debut, que podamos quizás atacarlos de forma quirúrgica netamente, o quizás hacer cirugía y luego ver la adyuvancia, o directamente dar algún tratamiento o una estrategia diferente, como puede ser la perioperatoria. Más allá de la parte clínica, hay algunos nomogramas que nos pueden ayudar para poder valorar a qué trabajar primero, si opero primero o doy un tratamiento posterior. Luego también nos habla un poco de la duración de la adyuvancia. Hemos visto que muchos pacientes no completan el tratamiento y creemos que quizás hayan estudios que podamos trabajar sobre tiempos mucho más cortos a poder seguir. Tema de mantenimiento. Eso es un estudio que me parece importante porque muchas veces lo que ocurre es que tú tienes un paciente con cáncer gástrico operado de 2, pero un cáncer gástrico, un 3A, 3C, que tienes mucha enfermedad, muchos ganglios, y le das el Shellox, y luego terminado el Shellox, te sientes que no estás del todo completo ni satisfecho, y algunas veces piensas hasta un poco de temor que pueda generar algún tipo de problema, y algunas veces le puedes prolongar la capecitabina. Ese es un estudio que habla justamente al respecto de eso, en población también china, en el cual al prolongar sobre el Shellox, es decir, sobre el clásico 8 ciclos, solamente la capecitabina, tenemos algún tipo de beneficio en distintos endpoints de sobrevida. En lo que son las guías de manejo, bueno, eso es una guía de manejo ya un poco antigua, de hace unos cuantos años, que es la del 2019, en la cual también bueno, nos da como alguna alternativa el manejo también con opciones de perioperatorio. Esa es la guía japonesa, que bueno, algo complicada, sin embargo, nos recomiendan algunas opciones terapéuticas, pero sobre todo basadas en el S1. En este caso, pues en cáncer gástrico, en las guías de ESMO, que a ver, el tema de las del 2022 es algo que seguramente no se ha dado, pero tendremos alguna opción, alguna actualización de esas guías prontamente. En los estadios, vemos que en aquel estadio 1A la cirugía es la piedra angular, pero sin embargo cuando ya hay más de T1 o alguna afectación alveolar, la opción del preoperatorio, de la perioperatoria, es una alternativa bastante interesante y bastante válida. Nosotros lo vemos también en las guías NSCN, cuando tienes enfermedad locorregional, la alternativa perioperatoria cuando tienes T2 o mayor o ganglios positivos es lo que se puede dar. Y te ponen como perioperatoria quimioterapia, ¿no? El FLOT. La quimioradioterapia queda una alternativa 2B. Las opciones de tratamiento ya mencionadas. Y bueno, ha cambiado un poco en lo que es el tema de la adyuvancia de la aparición de la inmunoterapia, ¿no? En lo que es gastroesofágico ya tenemos muchos más estudios, es así que y en lo que es adyuvancia, por ejemplo, se ha visto cómo se pueden dividir esos grupos de acuerdo a MSI high en cáncer gástrico, y esto dividido es un metaanálisis que presenta estos resultados en función a los 4 principales estudios: el Classic, el Ítaca, el Magic y el Artist. Y vemos que la gran mayoría que tiene MSI High, solamente
con cirugía inclusive o con el tema de quimioterapia tienen resultados bastante interesantes, lo cual nos plantea el MSI ya no solamente como una alternativa de biomarcador en escenario avanzado, sino quizás en avanzado más temprano, en estadio, perdón, más temprano. En la adyuvancia, en lo que es gastroesofágico y en lo que es esófago, tenemos el Checkmate 577, también que pone el nivolumab, ya en lo que es esófago, gastroesofágico y obviamente en gástrico, como vamos a verlo también más adelante. La opción del Keynote 585, muy interesante, que sería un FLOT acompañado de pembrolizumab. Vamos a esperar estos resultados. Queda también pendiente un estudio, ¿no? Es un estudio chino, de flot perioperatorio versus adyuvante. Vamos a ver, finalmente, lo que les decía, ¿no? Y este año también tuvimos en ASCO el estudio Neonipiga, era un estudio netamente neoadyuvante con nivolumab y nivo-IPI, básicamente con nivo-IPI. Luego iban a cirugía y luego mantenimiento de nivolumab. Los resultados eran solamente un solo brazo y lo que mostró es que tenía, primero el principal endpoint era lo que era la tasa de respuesta completa patológica y en lo que era la tasa de respuesta completa patológica alcanzó casi cerca del 60% en este tipo de pacientes, lo cual ponía una alternativa bastante interesante y superando incluso al FLOT inicial. Por aquí podríamos tener algún tipo de estudio eh, o de derrotero que quizás cabe la pena explotar en los próximos años. También en ese sentido se están trabajando algunos otros estudios, no solamente con el tema de R2, sino también con checkpoint, con inhibidores de checkpoint. Se viene también, por ejemplo, FLOT con Trastu, el Petrarca que también incluye Trastupertu, el Innovation. Se vienen más estudios en este sentido para poder ir optimizando a lo que es el escenario temprano. Muchas veces nosotros mm, buscamos algún biomarcador que nos ayude a poder precisar cuál es el mejor tratamiento adyuvante idealmente. Y ese es un estudio en el cual habla de de un suero básicamente basado en proteínas para poder ver como un modelo de predictivo a cuál es el tratamiento óptimo que podríamos tener. También hay algunos predictores de diseminación y sobre todo de diseminación peritoneal que nos pueden obviamente ir ayudando y creo que la biomarcación y el tema de biopsia líquida nos puede ya dar muchos más resultados y es algo que tenemos que ya ir aplicando cada vez más del laboratorio o trabajos de investigación más teóricos a temas más prácticos ya del día a día. Finalmente, bueno, ese es un resumen de casi todos los estudios. Entendemos nosotros que existen muchas alternativas de tratamiento. Sí, cáncer gástrico es una situación que vemos cada vez más frecuentemente y por múltiples situaciones lo tenemos como una enfermedad endémica y de presentación de alta carga tumoral con estadios localmente avanzados no operables en los cuales o por los cuales nosotros la opción de usar tratamientos perioperatorios se han convertido en el escenario principal. Entonces, en este escenario yo creo que este sería la guía completa, ¿no? Es decir, el tema de localmente avanzado, con perioperatorio, el manejo con el FLOT, básicamente para los pacientes FIT, si es unfit, solamente con platino fluoracilo, idealmente la cirugía y luego completar o continuar con el tratamiento ya mencionado, con los tratamientos ya mencionados en cuestión. Como le digo, para ir terminando, creo que se abren algunas alternativas diferentes, el uso de la inmunoterapia, el añadir al backbone de FLOT el ramucirumab, que ya lo hemos visto, o el añadirle inclusive también algunos anti-HER2, o por qué no también hasta el pembrolizumab, creo que nos va a dar algunos resultados mucho más interesantes, pero es fundamental el trabajar con real world data, real world evidence, que creo que es lo que también nos va a permitir responder ciertas preguntas y aplicabilidad, porque si vemos la gran mayoría de estudios están desarrollados en zona oriental, sin embargo en zona latinoamericana no tenemos estos estudios que tampoco lo vamos a realizar, por lo que creo que real world evidence se erige como una gran alternativa. Bueno, entonces hasta aquí ya hemos alcanzado a la Napurna y nos vamos a atacar el siguiente pico. Vamos hacia lo que es cáncer gástrico avanzado en este reto. La agenda que tenemos es un poco más sencilla y empezamos con el tema de la biomarcación. Pero antes de ello vamos a verle cómo este landscape de sobrevida ha ido cambiando a lo largo del tiempo, de solamente lo que es
mejor tratamiento de soporte paliativo de menos de 6 meses hasta estar llegando contra algún triplete como puede ser el EOX cerca de 12, 13 meses. Cuando nosotros tenemos la biomarcación es importante tener dos, obviamente lo que es el ER2 y el PDL1. Estas dos alternativas, estas dos son fundamentales que se tienen que practicar en todos los tumores con cáncer gástrico en estadio avanzado. Ya algunos después como el MSI que también se plantea o los genes de fusión como el NTRK en lo que es NGS, pero principalmente tenemos lo que es el testing del ER2 y lo que es el PDL1. En ese sentido, cuando nosotros aumentamos ya a este cuadro lo que es la biomarcación de ER2 en términos de resultados, vemos que esta sobrevida global se puede llegar inclusive hasta los 15 meses, y esto gracias al estudio TOA, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos nosotros y vemos la frecuencia de el MSI en distintos tumores, sobre todo gástrico, ocupa un tercer, cuarto lugar en frecuencia de mutaciones, y en lo que es TMB, tanto igual, tiene características también importantes, lo que es el tema del cáncer gástrico, por tener mutaciones. De ahí que quizás sea una de las alternativas por lo cual también por TMB podemos colocar también inmunoterapia. En lo que es primera línea, la he dividido en estos cuatro factores. En primera línea, biomarcación negativa, ER2, PDL1 y algún otro. En lo que es biomarcación negativa, quimioterapia. Definitivamente entendemos nosotros que los tripletes superan y se han convertido como una opción válida. Sin embargo, no es la única, porque también el doblete tiene algún tratamiento y algún resultado mucho mejor sin impactar tanto en el ECOG del paciente, en la parte clínica del paciente. El FOLFOX en primera línea me parece una alternativa muy, muy válida. Si es que yo no quiero buscar respuesta rápida, para lo cual tendría la opción de usar un triplete, el FOLFOX se convierte en una opción muy interesante, muy válida. Empezó con fase 2 allá por el 2002. Luego en el 2017 ya tenía algún estudio de fase 3, en el cual sigue posicionándose porque querían en ese estudio, en el GAST-FOX, querían añadirle docetaxel al FOLFOX. Hubo un beneficio PFS, pero no significativo, por lo cual el FOLFOX siguió poniendo en primera línea. Y luego, hace unos 3, 4 años, el estudio Gamma 1 con un inhibidor de la matriz de metaloproteinasas, de matriz de metaloproteinasas, como el andecaliximab, no funcionó, o sea, no rindió más resultados más allá que con el tema del FOLFOX. Y después también cuando se veía el añadir el paclitaxel endovenoso, también intraperitoneal, los resultados tampoco eran significativos, por lo cual el FOLFOX se pone una alternativa muy interesante y muy válida en primera línea, solamente como quimio sola en aquellos pacientes biomarcación negativa. Cuando tienes ER2, entendemos que bueno, toda la tabla de ER2, y ahora ER2 se está moviendo muchísimo, ahora en lo que es mama también tenemos la aparición de lo que es el HER2-low, bueno, eso todavía es una situación que no se cumple aquí en gástrico, y de acuerdo a ello nosotros tenemos algunas características de dosaje del ER2. El estudio TOGA es un estudio que fue publicado hace ya más de 10 años, en el cual estos pacientes fueron divididos a recibir CX o CF más menos trastuzumab. Los resultados fueron muy importantes en los términos de sobrevida global, poniéndolo cerca de 16 meses versus 12 meses de sobrevida global. Cuando uno analiza en ese momento el TOGA versus otras iniciativas de poder añadir otras terapias target como el PAN, ICETU, EVA, RAMU, finalmente todos ellos en lo que estábamos buscando en primera línea no cumplieron sus endpoints principales y siguió posicionándose el TOGA como el standard of care en aquel paciente con ER2. Por eso tenemos que nosotros dosar ER2 obligatoriamente. Se vieron algunas otras alternativas también conjuntamente con el tema de Trastu, Pertu, Lapa, pero no han logrado los resultados ideales obtenidos o deseados. En este estudio es el ITOGA, se podría decir, porque es lo mismo que el TOGA, simplemente que añadiéndole el pembrolizumab o simplemente placebo. En estos principales endpoints, la sobrevida global y PFS se convertían como la búsqueda principal, y también había un impacto en la tasa de respuesta. Estos primeros estudios, porque esto es un estudio publicado el año pasado, lo primero que ha salido de resultados han sido las tasas de respuesta, como que son el secundario endpoint, y vemos que hay una tasa mayor de respuesta al añadirle el pembro
más trastuzumab. Vamos a ver algunos otros también alternativas, como puede ser el margetuximab, el zanidatamab, también en esos escenarios que son estudios que vamos a ir viendo próximamente, así como también el añadirle el trastuzumab, el tucatinib, ¿no? Y el negativ. El trastuzumab ya lo tenemos como una alternativa que comentaremos más adelante. De hecho, todos estos son los estudios también, ¿no? Que tenemos como en ese escenario, que seguramente se va a poner de una manera mucho más interesante, y todo trabajado en escenario R2. PDL1. En PDL1 solamente entre un 25 a 60% de cánceres gástricos tienen una representatividad de PDL1 positivo. Esto nos da a entender que es una población bastante interesante y un número que no es pequeño. Y tenemos el estudio Checkmate 649, es un estudio en primera línea en el cual entraban pacientes que tenían enfermedad metastásica gástrica, gastroesofágica o esofágica directamente, a poder recibir una primera línea con Folfox o Shellox. La otra alternativa era Nivo, conjuntamente con ellos, o Nivo más IPI. Y tenía como principal co-primary endpoints, lo que era sobrevida global y PFS en pacientes con PDL1 más de CPS mayor de 5. La gran mayoría de pacientes eran cánceres gástricos, de ubicación gástrica. De afectación hepática, un 40% por brazo, 18% por brazo de anillo de sello y 88% eran MCs, tenían estabilidad microsatelital. En el estudio, nosotros entendíamos, cuyo principal era co-primary endpoint de PFS y sobrevida global, veíamos que ambos escenarios y ambos resultados se podían lograr y se lograban con algunas tasas de mediana de PFS de alrededor de casi 8 versus 7 meses. Esto, cuando nosotros lo veíamos de acuerdo a todos los pacientes en la población con intención de tratar, vemos que la sobrevida también se abría, era alrededor de un 28 versus 19%, alrededor de los 2 años de seguimiento. Sin embargo, en ese mismo periodo de tiempo, cuando le añadíamos como biomarcador el CPS más de 5, esto tenía un poquito más de apertura de curvas, con unos casi 3 meses de delta. En lo que son tasas de respuesta también, habían tasas principalmente a cargo de lo que era respuesta parcial y estabilidad de enfermedad. Y obviamente esto también permitió definir algún tipo de puntos de corte o algún tipo de tratamientos que, justamente como recordábamos, era el punto de corte de más o menos de 5. Esto lo que nos hacía era colocar el Checkmate como una alternativa, casi como el standard of care en este tipo de pacientes, idealmente en lo que era la primera línea, entendiendo también ya aquí otro tipo de factores como puede ser el tema de acceso. Pembrolizumab como otra alternativa también. Ese es un cuadro para ver la respuesta del Pembro en pacientes con MC high, y vemos que en lo que es gástrico tiene una respuesta más o menos interesante. En el Keynote también podíamos ver cómo aquellos pacientes que tenían enfermedad a nivel, a nivel digestivo, a nivel esofágico, tenían algún tipo de respuesta mucho mayor, lo cual hacía plantear algún tipo de respuesta en ese sentido con lo que era el tema de Pembro. Y esto solamente con el tema de PDL1. Cuando ya nosotros abrimos otras posibilidades de biomarcación, también tenemos este estudio fase 2 en primera línea, que es el bemarituzumab, conjuntamente con Folfox. Como se dan cuenta, Folfox lo suponen como casi como backbone de quimio en todos estos cuadros. Y solamente para aquellos pacientes que tenían el anti-FGFR2B como biomarcación, dando a entender que estos resultados eran beneficiosos a nivel de PFS y OS, dando pie a el estudio en fase 3, que es el Fortitude 101, que está en ongoing. Luego, en primera línea, también tenemos aquellos pacientes que con otro biomarcador, que era el CLDN 18.2 positivo, y en el estudio FAST para poder recibir el Solvetuximab más o menos EOX como alternativa de tratamiento como triplete, y también tenía algún tipo de beneficio tanto en sobrevida global en la población
con intención de tratar y también la intención en la población, aquellos que tenían la expresión o la mutación en cuestión ya mencionada, expresada. El estudio Spotlight es aquel estudio que en fase 3 que nos va a dar muchos más resultados en ese sentido, así como también el estudio Glow. Segunda línea, además, bueno, ya vamos acercándonos cada vez más al, a coronar el Everest. Solamente recordar que para poder hacerlo hay que tener esta colita, esta cola que nos hace tomar tickets básicamente hasta para poder llegar, no solamente el metro, sino para poder llegar a coronar el Everest. La segunda línea nosotros sabemos que está básicamente estandarizada por el Ramucirumab Paclitaxel. Sin embargo, la aparición de Trastu de Eruxtecan con los Destinies, también este escenario da algunas alternativas importantes. La opción también en líneas más avanzadas del TAS. Y bueno, no perder de cuenta también la quimioterapia en monoterapia, directamente, que se puede también aplicar en estos escenarios. El estudio Rainbow, Ramu Paclitaxel, nosotros sabemos que es un estudio fase 3 y que posicionó en lo que era esa segunda línea del Ramu Pacli, teniendo como principal endpoint lo que era la sobrevida global, cerca de 10 versus 7 meses. Luego, no ha habido a partir de ahí ningún otro estudio que pueda competir con este Standard of Care en segunda línea. Luego tenemos el estudio Destiny Gastric 01, que era un fase 1 en el cual eran pacientes que entraban ya con alguna progresión a más de 2 líneas y que se enfrentaban a Trastuzumab versus la opción del tratante, que podía ser irinotecan o paclitaxel, cualquiera de las dos alternativas, como teniendo como principal endpoint la tasa de respuesta. La tasa de respuesta fue mucho mayor en lo que era aquellos pacientes que tenían trastuzumab versus lo que era la Physician's Choice. Y esto inclusive tuvo alguna repercusión en lo que era PFS y también en lo que era OS. Esto da pie a del fase 1 al fase 2, que es el Gastric 02, el Destiny Gastric 02, en el cual hablábamos netamente de población R2, que habían progresado a trastuzumab, y también veíamos como principal alternativa la tasa de respuesta, y la tasa de respuesta fue bastante interesante en estos pacientes que tuvieron exposición al trastuzumab. Y luego tenemos el estudio TAGS, en el cual habla del TAS, este fármaco del tipiracilo, en el cual, muy utilizado en línea, tercera línea, en líneas muy ulteriores en gástrico, que se utiliza en este escenario. Y vemos que la opción de utilizar TAS más soporte versus placebo más soporte en pacientes que tenían más de 2 líneas previas, que ya habían progresado a flupirimidinas, platinos, taxanos, o inclusive esto a un anti-ER2, y que tenían buen ECOG, entraron en este estudio. Bueno, y vemos que el principal endpoint, que era sobrevida global, se cumple, que era alrededor de casi 6 versus 3.5 meses. También tuvo impacto en PFS, en tasa de respuesta y en duración de respuesta. Y es así que en febrero de 2019, el TAS se coloca como tercera línea o en mayor líneas en cáncer gástrico de la unión gastroesofágica, porque el 30% de pacientes también en ese estudio fueron de la unión gastroesofágica. Nuevamente con el tema del PD1, opciones del tratamiento en segunda línea o más allá en función a lo que es inestabilidad de microsatélites, se convierte como una alternativa también válida e importante para poder justamente ver este tipo de opciones. Y eh, basado en muchos estudios, en el 061, 062, en los cuales vemos que sí, en este tipo de poblaciones de MSI es donde mayormente se ve el beneficio de esta alternativa de inmunoterapia. No olvidar algunos tratamientos de tumores agnósticos, el NTRK, las mutaciones de BRAF, que también se ven en cáncer de colon, que también aquí pueden verse, pero para eso necesitamos algún tipo de tratamiento, de técnica diferente, como puede ser la biopsia líquida o si no la NGS. ¿Qué se nos viene? Se nos vienen también alternativas también con el TROP2, se vienen también otro tipo de biomarcadores y con resultados también bastante promisorios en este escenario que está en total movimiento. Las opciones quirúrgicas en escenario avanzado también las tenemos. Está el estudio Renaissance o FLOT 5, en el cual habla de pacientes
con escenario avanzado, metastásico, que en teoría puedan ser lesiones localmente tratables o que se puedan tener algún tipo de tratamiento ablativo. Reciben 4 ciclos, se randomiza a cirugía, 4 ciclos de FLOT o directamente 4 ciclos, 8 ciclos de FLOT, obviando la cirugía en función a la respuesta obtenida después de esos 4 ciclos. Eso todavía se considera que va a tener algunos resultados de aquí todavía a un par de años más. Sí disponemos de algunos resultados del FLOT3. El FLOT3, lo que tenéis son pacientes que tienen cáncer avanzado, es un fase 2, el principal endpoint era sobrevida global y era cáncer de estómago avanzado con enfermedad resecable. Aquellos pacientes tenían 4 FLOT, cirugía y 4 FLOT, enfermedad metastásica limitada, que tenían 8 FLOTs y luego la cirugía opcional, o enfermedad difusa metastásica, o directamente recibían FLOT directamente. Vemos que los pacientes que lograban hacer la resección de enfermedad, como si fuera un FLOT 4 en escenario más temprano, lograban un beneficio en lo que era PFS y en lo que era sobrevida global. Cuando nosotros después comparábamos el brazo B, en el cual había cirugía, posiblemente si había una buena respuesta, también los que iban a cirugía lograban también impacto en lo que era sobrevida. Esto nos da a entender que incluso en escenario avanzado la opción quirúrgica estaba apareciendo como alternativa, así como en colon le existe también la metastasectomía. Bueno, en tema de guías de manejo, lo que son tumores gastroesofágicos, entendemos que ya la presencia del nivolumab es un hecho, y así como también la inmunoterapia en general. Y esto también, bueno, lo pongo como para entender que ya lo consideramos una opción totalmente diferente, ¿no? Lo que está totalmente separado es la alternativa de cáncer gástrico, de tumores de la unión gastroesofágica. Son ya para las guías NSCN, son dos entidades totalmente diferentes. En lo que son guías de manejo, en lo que es ESMO, en lo que es la primera línea, siempre se recomienda al menos un doblete de tratamiento de quimio, que puede ser ya dirigido acompañado de ER2 o de PDL1 en función a los resultados que ahí podemos ver. A partir de la segunda línea, la opción de ramucirumab siempre se coloca como una alternativa, o si no, una quimioterapia en monoterapia. Y si hay algo de MSI high, la opción de Pembro podría ser una alternativa. En tercera línea, la opción del TAS, de acuerdo al TAS. Son las opciones que nosotros aquí nos plantean en SCN en primera y en segunda línea. Como podemos ver también aquí, la monoterapia tiene rol que no es, no es nada inferior. Y la opción del TAS también en líneas mucho más avanzadas. Y solamente el Pembro, cuando tenemos MSI o un TMB más de 10 mutaciones por megabase. Y la alternativa de todo lo que son el entrectinib y la otrextinib en aquellos pacientes en TRAC o que presentan en TRAC. Claro, ¿cuál es la opción que nos va a ayudar a determinar eso? Mejor el NGS. El NGS nosotros lo conocemos mucho mejor de pulmón, pero a partir de ahí creo que la identificar mucho de estos, entonces hemos hablado también del EGFR2, del CLDN. Esto lo tenemos que ver solamente por NGS y nos va a permitir aprovechar mucho mejor la muestra y para poder dirigir mucho mejor las secuencias de tratamientos en estas cosas, en estos escenarios venideros. Claro, esto se nos pinta una posibilidad de un mapa conceptual como el que viene, ¿no? Es decir, le podemos hacer NGS a estos pacientes y luego ya ir dirigiéndolo de acuerdo a drivers mutacionales. Es por eso que muchas veces los comités de tumores de gástrico ya van mutando hacia lo que son los molecular tumor boards, que hacia eso caminamos definitivamente. Y bueno, ya cercanos a lo que es el Everest, podríamos decir que, bueno, cáncer gástrico avanzado es una de las formas más comunes de presentación en nuestro país, al menos en Perú. Tenemos ya obligatorios la opción del PDL1, del ER2 y demás de algunos otros biomarcadores en función a si disponemos de alguna plataforma como puede ser EGS. La opción del rol multidisciplinario es fundamental porque vemos que incluso la opción quirúrgica tiene algún rol como rescate. Y necesitamos más estudios en en lo que es inmunoterapia, que seguramente para ahí se están moviendo las cosas, y también con otras terapias target. Pero nuevamente lo que les decía en la conclusión de la primera parte, lo que son estudios de mundo real se necesitan y son bastante escasos en nuestra región. Por eso creo que es una labor nuestra poder presentarlos. Pues es lo que les quería presentar en estos minutos.
y ha sido todo un ascenso retador, pero creemos haberlo podido presentar de la mejor manera, haciendo todo un survey en dos 8000, en dos montañas muy grandes, pero finalmente la idea es poner esto y compartir un poco la experiencia. Quedo al pendiente de algún comentario o alguna pregunta. Para eso estoy dejando mi correo electrónico. Encantado de poder conversar por ahí o por alguna plataforma como puede ser Instagram, que tenemos aprendido sobre el cáncer, para poder estar en contacto. Nuevamente, muchísimas gracias a la sociedad por la invitación y quedo disponible para cualquier otro momento o cualquier otro evento. A tus órdenes, muchas gracias.